En un mercado regulado, antiguamente tú pedías potencia, esa potencia cuando te la asignan queda bloqueada y además se hacía sin límite de tiempo, porque nunca hemos tenido un problema de exceso de demanda. Si yo quiero hacer un data center y quiero hacer algún tipo de negocio, en esa cadena de valor puedo comprarme suelo, puedo bloquear potencia y después viene el inquilino, que es el que opera, que encima se gasta muchas veces más para poder comprar los equipos. Entonces, dentro de esa cadena de valor, ¿cuál es lo más fácil? Comprarme el suelo o bloquear la potencia. Lo que hago básicamente es bloqueo la potencia y después lo que hago es cedo ese permiso al mejor postor. Si llegase la gigafactoría, ¿sería bueno? Bueno, porque a nosotros nos acelera un poquito más el tema de la comercialización y sobre todo ayudamos a poder crear ese ecosistema. El crear este tipo de hubs, este tipo de soluciones más globales provoca una atracción de talento. Bienvenidos a Golpe de Ladrillo, el podcast donde contamos lo que pasa detrás de los muros. Hubo un tiempo en el que el sector inmobiliario en España se limitaba a construir para habitar o para vender, pero en los últimos años las reglas del juego han ido cambiando. Hoy, el activo más valioso de España no se mide solo en metros cuadrados, sino también en capacidad de computación y soberanía digital. Con una inversión prevista para la próxima década de más de 50.000 millones de euros, los centros de datos han pasado de ser un activo alternativo a un activo estratégico y de infraestructura crítica para la nación. Y aquí es donde entra el concepto que está en boca de todos, las gigafactorías de inteligencia artificial. La Unión Europea tiene un plan para albergar y liderar la IA mundial y España tiene dos candidaturas, una liderada por Merlin Properties y otra por el gobierno, para albergar uno de estos nodos estratégicos de más de 5.000 millones de euros. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a Francisco Rivas, director de Desarrollo de Negocio de Merlin Properties. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría tratar, este podcast, para que lo sepan todos, va a tratar sobre los data centers, que es ahora como el negocio inmobiliario, ¿no?, del siglo. Bueno, no tan inmobiliario, es también constructor tecnológico, energético y demás. Pero vosotros en Merlin Properties fuisteis prácticamente, si no el primero, de los primeros que apostasteis por este sector en España. Entonces me gustaría saber cómo vosotros hace 5 o 6 años, cuando los data centers eran un completo desconocido, dijisteis vamos a apostar por este negocio y vamos a comenzar a invertir en él. Pues mira, fue un proceso que vamos haciendo pues en la compañía cada cierto tiempo, ¿no? Hacemos unas revisiones estratégicas, ¿no?, de saber, oye, pues en qué tipología de activos prevemos crecer, en cuáles prevemos reducir exposición, cuáles son, oye, pues nuevos mercados o nuevos tipos de productos que están surgiendo, ¿no? Y analizamos con bastante detalle, ¿no?, en una labor que hacemos en interno, pues si realmente son activos o categorías de activos donde la compañía pues podría tener una participación relevante. Entonces, en el análisis que hicimos en el año 2018, pues identificamos una serie de tendencias, ¿no?, que estaban básicamente surgiendo. Una de ellas, por ejemplo, era todo lo relacionado con el tema del living, ¿no?, los distintos formatos que hay, ¿no?, sea en co-living, en build to rent, flex living, en build to rent, build to LED, en fin, las distintas modalidades que había, básicamente porque obviamente hay un imbalance clarísimo entre oferta y demanda, entre cuántas casas hay disponibles, ¿no?, y cuánta gente demanda un hogar. Ese era un negocio pues interesante. Otro negocio interesante en su momento pues también era el tema del student housing, ¿no?, que ahora están en boga, ¿no?, las residencias de estudiantes. Cuántos estudiantes, básicamente cada vez la gente se mueve más, cada vez hay mucho más acceso a educación y no hay, en muchas de las ciudades no hay capacidad suficiente para absorber, ¿no?, esta cantidad de nuevos alumnos en residencias y también en boga, ¿no? Y después había una tercera pata, que esto lo veíamos sobre todo mucho en Estados Unidos. Estados Unidos es siempre un mercado que es muy interesante observar porque te marca muchas tendencias, a pesar de que es un mercado muy explosivo. Es decir, al final las cosas crecen muy rápidamente, desaparecen muy rápidamente, los cambios son mucho más volátiles, ¿no?, que a lo mejor lo que pasa en Europa, pero sí es una buena guía, sobre todo para observar tendencias. Y en el año 2018 y después con 2019, una gran parte es más de la mitad de la inversión que se estaba realizando en lo que ellos llaman los REITs, que son un concepto un poquito más amplio que el que tenemos aquí en Europa o en España, ¿no?, porque albergan también compañías de infraestructuras, de telecomunicaciones, cable, etcétera, etcétera. Pues el 50% del volumen inversor se destinaba a centros de datos y además de antenas, aquí pues con compañías como Cellnex, ¿no?, que también crecieron mucho en esos años, y compañías también de temas de cables, ¿no? Y bueno, eso es una cosa que le prestamos bastante atención y vimos además que como nicho, en comparación con los otros dos que he mencionado, pues necesitaba o requería de un volumen de inversión pues grande
en una tendencia que además no tenía mucha pinta de que fuera a cambiar. En aquel momento estábamos todo con la conversión, ¿no?, del típico servidor que tienes en la planta -1, ¿no?, con los aparatos de aire acondicionado ahí a toda potencia, en lo que era una absorción o un movimiento hacia la nube pública, ¿no?, hacia el cloud, y todo eso básicamente, tanto en administraciones públicas como en compañías, pues una tendencia que claramente estaba despegando, ¿no? Había surgido el tema del comercio electrónico, cada vez había más aplicaciones, bueno, claramente se veía que era una tendencia que no iba a parar. Y apostamos por ello en detrimento de las otras dos, en el caso de residencia de estudiantes, porque el tamaño de mercado que puedes tener en España y en Portugal pues no es demasiado grande para una compañía como la nuestra, donde esperas que la cuota que cada uno de los productos tenga pues sea algo relevante, ¿no? Y es más complicado pues a lo mejor hacerlo con residencia de estudiantes. Y la parte de living, bueno, que tiene siempre un componente más político-social, ¿no?, en cuanto a accesibilidad a la vivienda, y tampoco queríamos meternos un poco en ese tipo de sector que, bueno, tiene mucho más regulación y atrae mucho más, ¿no?, la atención del legislador, ¿no? Entonces apostamos por ello, pero sí es verdad que lo hicimos en un formato un poco más a lo que entonces se veía, ¿no? Pues calculamos en aquel entonces la potencia instalada en España, Península Ibérica, en realidad estábamos entre 90 a 100 megavatios totales, y nosotros pues empezamos básicamente con 3 edificios que llegaban a 64 megavatios. Parecía un poco una locura, y lo que hicimos básicamente fue empezar pues de poquito a poquito, y a medida que íbamos comercializando pues íbamos creciendo. Así que nada, fue una idea que empezamos en 2018-19. Empezamos con estos 3 proyectos hasta el año 2000. Llegó el COVID, firmamos un acuerdo tecnológico con un proveedor americano, pues, sobre todo para el tema de eficiencia dentro del consumo y dentro del propio edificio, y lo hicimos público en el año 22 con la desinversión de la pata de Netleases, principalmente las sucursales BVA, que una gran parte de ese capital lo reinvertimos en data centers, y bueno, pues la cosa pues ha ido creciendo, ¿no?, con la demanda, y eso es un poco el origen de por qué estamos aquí. Y bueno, en España la verdad es que ha habido un boom, como habéis dicho, se empezó con 100, había en 2018, 100 megavatios, ahora es, bueno, Península Ibérica, ¿no?, en general, ahora ha explotado, y se proyectan incluso inversiones por encima de los 50.000 millones de aquí a los próximos años. Es cierto que muchas de esas inversiones las hacen empresas que a lo mejor compran suelo, desarrollan el negocio y luego venden el proyecto, y ellos no son los que acaban haciendo la inversión final, ¿no?, sino que acaban vendiendo el proyecto. Pero hay un boom en España en el que vosotros estáis llevando la voz cantante, por así decirlo, porque sois los que más data centers estáis moviendo junto con Amazon y otras compañías. ¿Cómo veis el futuro de aquí a 10, 15 años, por ejemplo, del sector de los data centers? Sí, España, o la península ibérica en particular, cumplimos, digamos, 2 o 3 de los requisitos, ¿no?, principales que tiene que tener un mercado para poder, realmente tener una plaza, ¿no?, y ser un poco relevante en este sector. Y hay otro que básicamente no cumplimos, pero que cada vez está siendo un pelín menos importante. El que no cumplimos básicamente es un tema de población, ¿vale? Al final, cuando los data centers surgieron, ¿dónde se ubicaron? Pues normalmente donde estaban centros financieros, que eran básicamente los principales consumidores de datos, y donde había unas poblaciones grandes, ¿no? Pues los famosos mercados FLAP, ¿no?, que tenemos aquí en Europa, que eran Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París, ubicaciones, normalmente centros financieros muy grandes y con volúmenes de población también muy, muy altos. Ese básicamente es el que cumplimos un poquito menos, a pesar de que Madrid y Barcelona obviamente son ciudades grandes y además creciendo mucho, pero todavía no llegamos a esos niveles de poblacionales, y todavía no nos hemos asentado todavía, aunque estamos haciendo grandes progresos, pero todavía como grandes centros financieros dentro de Europa. Los otros requisitos, que son tener suelo, ¿vale? Somos países grandes en comparación con Alemania, ¿no?, que parece que es muy grande, pero al final es muy inferior al tamaño que tiene España. Entonces tenemos suelo además urbanizable, tenemos mucha energía renovable, algo que es fundamental, y bueno, pues comentaremos un poquito los problemas que hay de acceso, ¿no?, a potencia eléctrica, y el hecho de tener energía renovable, o sea, generación propia dentro de tu propio mercado, es una cosa que es muy importante. Energía además que tenemos excedentaria, es decir, producimos más energía de la que somos capaces de consumir a día de hoy. Y después tenemos el tercer factor delimitante, que es el tema de la conectividad, ¿no? Al final, tú puedes tener grandes centros con muchísima potencia, pero si pues no tienes una buena conexión con el resto del mundo, pues al final el dato, entre comillas, se queda ahí un poco estancado, ¿no? Entonces, el hecho de que grandes compañías hayan hecho inversiones
masivas principalmente en cables submarinos, que casi todos entran por Lisboa, ¿no? Península Ibérica. Tenemos entradas por el norte, tenemos por País Vasco, tenemos por Santander, tenemos por Lisboa, tenemos por el sur de España, tenemos por Barcelona. Es decir, al final somos un receptor. Es el puerto de entrada a Europa, digamos, correcto, de Estados Unidos, correcto, de África y demás. Correcto, es un poco también como el tráfico marítimo. Al final, oye, somos grandes plazas en Mediterráneo y en Atlántico, por un poco la ubicación estratégica que tenemos. Tampoco hemos hecho nada para merecerlo, pero ahí estamos, ¿no? Y esa inversión la tenemos y nos hace diferenciales. Entonces, en principio podemos ser un puerto de entrada simplemente, ¿no? Y dejar pasar según llega, ¿no? Recibimos los datos y los dejamos salir, o podemos básicamente hacer algún tipo de labor adicional. Yo creo que eso es un elemento que es diferencial, y que además ahora, con las necesidades que hay en cuanto a ciertas capacidades, volúmenes de potencia, etcétera, pues eso nos hace un mercado atractivo. Entonces, esto obviamente es muy incipiente, porque, como muchas veces comentamos, es como intentar crear un mercado, el de oficinas o el de centros comerciales o el de vivienda, de cero a nada. Entonces, claro, los volúmenes de inversión, la capacidad que tienes que instalar para poder atender a la demanda que tienes, entre comillas, de un día para otro, pues provoca el que parezca, ¿no?, que todo el mundo ya hace data centers y dentro de 2 días van a sobrar. Pensémoslo en oficinas. Imaginemos que quitamos todas las oficinas que hay en España y de repente ahora vienen todas las empresas y todo el mundo quiere oficinas y hay que construirlas todas de golpe. Pues es básicamente un poco la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que parece, visto desde fuera, un poco desde mental, a lo mejor un poco inexperta, parece que todo el mundo va a hacer un data center. Después, como ahora comentaremos seguramente en el desarrollo de la entrevista, pues hay ciertas limitaciones. No es tan fácil, los tiempos de desarrollo no son tan inmediatos, ¿no?, como el anuncio, ¿no?, que se lee en los periódicos todavía, ¿no? Va a desarrollar, y va a desarrollar el gerundio, como digo yo, pues hasta que se convierte en presente, pues tarda un poquito de tiempo, ¿no?, en materializarse. Claro, esto que sobre los tiempos, según tengo yo entendido, son entre 4 o 6 años para obtener la licencia y otros 3, 4 para construir, lo que lleva a lo mejor en un entorno de 8 o 10 años llegar a construir, tener operativo un data center ya con todos los ordenadores y demás que hacen falta. De aquí a 8 o 10 años, que es lo que estamos comentando, 15, esta inversión de 50.000 millones, ¿vosotros cómo creéis que se va a materializar esa inversión? O, como has dicho, hay algunos proyectos que al final no van a poder salir por volumen, porque bueno, en prensa se habla, ¿no?, de una ficticia burbuja de la inteligencia artificial. No sé vosotros cómo veis lo que dicen, ¿no?, la prensa, lo que dicen los expertos, ¿no?, más o menos. Bueno, son varios aspectos. El primero, ¿cómo estará el mercado dentro de 8 o 10 años? Yo creo que será un mercado más consolidado. Ahora mismo vemos, todo el mundo ve una cierta dificultad en este tipo de activos, principalmente por su desconocimiento. No lo ve, por ejemplo, en un centro comercial, ¿no? Un centro comercial al final es un activo complicado de gestionar. Es un activo donde, oye, pues te entran un volumen muy grande de visitantes al día. Tienes temas de donde tienes que tener una seguridad importante porque tienes muchas tiendas. Tienes que tener un tema de refrigeración, ¿no?, para que al final dentro del centro comercial se esté de manera agradable. Tienes un tema de luz, tienes un tema de limpieza, tienes un tema de marketing. Pero sin embargo, entre comillas, está tan dentro de la sociedad que nadie le ve un riesgo operativo, ¿no?, a un centro comercial. Cuando aquí en realidad en un data center tienes otras complejidades desde el punto de vista a lo mejor técnico, pero no tienes tantas personas entrando y saliendo, ¿no?, de un sitio donde pueden pasar muchas cosas. Al final no dejan de ser máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de 8 o 10 años, pues muchos de estos tipos de activos serán un poco más una commodity, ¿no?, y serán bastante más fácil de entender, pues como digo, como es un centro comercial, como es un hotel, que son activos desde un punto de vista operativo bastante complejos, pero que ya, entre comillas, la población ha absorbido, ha asumido que, bueno, que cualquier, digamos, family office, ¿no?, medianamente sofisticado, pues puede comprar un centro comercial y operarlo, ¿no? Y hay mucha gente que te lo puede operar. Pues esto de data centers pasará un poquito igual. O sea, que yo creo que dentro de 8 o 10 años veremos un mercado mucho más estabilizado, una vez que hayamos superado esa fase de no tenemos nada y ya tenemos un mercado más estable. Desde el punto de vista de oferta y demanda, que es otro de los componentes que también va a afectar, ahora mismo nadie sabe realmente cuál es el volumen de la demanda que viene. Lo que sí se sabe es que la oferta, como bien decías antes, tarda tiempo en materializarse, ¿no? Pasaba con el tema del comercio online, no todo el mundo va a comprar todo online, pero el problema, la única diferencia que tienes es que una nave logística pues tardas entre 9, 12, 15 meses en hacerla, a lo máximo,
ultra sofisticada, sino más o menos en un año la tienes hecha, con lo cual tu time to market es mucho más rápido, mucho más fácil de operar. Un data center, pues ahora comentaremos, ¿no?, que es mucho más sofisticado y es mucho más complicado, hay mucho más elementos técnicos y por tanto tu time to market es más lejano en el tiempo, y eso hace que no sea tan fácil absorber el volumen de demanda que se está generando y que generamos todos. O sea, al final esto es un tema de que somos nosotros mismos, ¿no? Pues este podcast ahora mismo lo grabaréis, lo pondréis en internet, esto está almacenado tal, uno se lo descargará, el otro además en el streaming lo hará. En fin, todo este tipo de actividades pues al final necesitan un soporte en una infraestructura, y en parte pues es el data center el que lo cubre, ¿no? Entonces eso lleva a decir, oye, pues es que realmente vemos que aquí hay demasiada burbuja en el sentido que todo el mundo anuncia proyectos y lo que vamos a tener es una especie de sobreoferta por parte de activos, o bien la demanda que vemos no parece que sea estable en el tiempo. Sobre el tema de oferta, como decíamos, es un tema de que no hay capacidad. No hay capacidad porque las redes eléctricas de los países no están preparadas para asumir semejante volúmenes de consumo. No es tan fácil encontrar suelo con una buena conectividad, tarda tiempo en hacerse. Una vez que tienes todo eso, pues tardas tiempo en construirlo, tienes que tener operadores, tienes que tener gente que te pueda hacer ese mantenimiento, que te haga esa comercialización, tienes que tener clientes, o sea, eso tarda un tiempo. Entonces, que vengan nubes por la parte de la oferta, yo creo que ahora mismo no hay previsión de que eso sea así. Y lo único que sí puede interrumpir un poco mejor ese crecimiento, dificultarlo un poco más si cabe, es o bien regulación, o bien el hecho de la codicia de pues los distintos componentes de esa cadena de valor, ¿no? Que yo qué sé, pues el del suelo de repente pida dinero como si estuviese vendiendo azafrán, oro, el que tiene distintos componentes pero no tenga capacidad de producirlos más y entonces suba los precios un 200%, y al final el que está desarrollando pues al final ya no le compense por mucha oferta que haya, porque no consigue, ¿no?, ya llegar a unos niveles de precio. No le sale rentable. No le sale rentable, efectivamente. Pero si eso no se produce, ahora mismo no hay una situación de sobreoferta. Por el lado de la demanda, una cosa es la actividad subyacente que hay y otra cosa es las valoraciones que en ciertas compañías cotizadas puede tener, ¿no?, en previsión de lo que puedan generar, si la valoración en bolsa es correcta o no. Yo ahí no me meto. Es decir, yo lo que sí veo es que los inquilinos que nosotros estamos teniendo y que van entrando en los centros de datos están en una plena capacidad. Y eso lo vemos básicamente por el consumo eléctrico que tiene de las máquinas. Entonces, si las máquinas están con consumos altos, significa que están pues computando para alguien, ¿no? Entonces, que hay un subyacente que está ahí, seguro. Que compañías, ¿no? Se hace mucha similitud con el tema de las .com, etcétera, porque con .com eran casi ideas, ¿no?, donde compañías capitalizaban en base a algo, pero que no había ningún tipo de ingreso. Aquí el ingreso sí que lo hay. Otra cosa es que tú valores que ese ingreso va a crecer de forma exponencial infinitamente y que sobre ese crecimiento exponencial le asignes, ¿no?, unas veces, ¿no?, en cuanto a la valoración. Pero eso ya es un tema más de componente de mercado de capitales, no de que el negocio subyacente sea malo, ¿no? Y eso creo que eso es lo que va a hacer. Es decir, con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Pues que acciones subirán, acciones bajarán, pero el negocio que tienen, el ingreso que tienen, se va a incrementar. Esto al final tiene un efecto exponencial. O sea, cuando tú tienes una máquina a la cual la programas, después le empiezas a pedir cada vez más información, la información se retroalimenta en el sentido de que tú le estás enseñando también a la máquina cuál es la respuesta correcta, cuál te vale, cuál no te vale. Todo eso al final incrementa el volumen computacional de cada actividad, ¿no? O sea, cada vez que tú le preguntas a ChatGPT, ChatGPT aprende de ti, de lo que tú le estás preguntando, de lo que tal, lo guarda, lo almacena, con lo cual la siguiente vez que le preguntes sobre el mismo tema, no solamente tendrá la respuesta acumulada a la que tenía originalmente, sino que tendrá miles de respuestas y sobre todas ellas sacará una mejor respuesta y así sucesivamente. Entonces, ese crecimiento exponencial es el que hace que sean diferente, ¿no?, a simplemente el tema de las .com, de poner páginas web, ¿no?, o hosting de páginas web en la red. Claro, no, yo me estaba acordando ahora cuando hablábamos de esto, de que cuando Google sacó Gemini, que decía que la gente cuando saludaba, que ponía hola, buenas tardes, le costaban millones y millones de euros a Google, porque claro, es almacenamiento que tienen que comprar, que adquirir en los data centers. Y bueno, has hablado del problema también de la electricidad, de la potencia eléctrica. Ahora mismo España está prácticamente saturada. Es cierto que tenemos muy buenas conexiones, pero
está prácticamente saturado. Vosotros es cierto que en muchos proyectos de la fase 3, que creo que va a comenzar ahora, o la fase 2, no recuerdo bien cuál era, la 3. Fase 2 tenemos, vamos a empezar ahora con la 3. Ya tenéis prácticamente la energía asegurada, la potencia eléctrica. Pero para el futuro, para el desarrollo, ahora está compitiendo con la vivienda. Muchas voces en vivienda se están quejando de que los data centers se llevan mucha potencia. Dentro de esta nueva distribución que está haciendo el gobierno, ¿cómo lo valoráis? ¿Cómo veis, cómo va a impactar realmente esto en el futuro de los data centers? Buena pregunta, obviamente. A ver, el tema de la energía es un tema bastante, como siempre en esta Europa en la que estamos, ¿no? Todo se suele politizar mucho, pero demos un poquito un paso atrás. Al final, la situación que pasa con la red eléctrica es un poquito lo mismo que nos ha pasado pues en el COVID, ¿no? Entonces, tenemos un buen sistema sanitario, pues probablemente uno de los mejores del mundo, pero claro, con un nivel de volumen de entrada de pacientes pues determinado. Si de repente tenemos una pandemia mundial y entran en riadas todo el mundo dentro de los hospitales los saturamos. Los saturamos, no hay medios físicos como personas, no hay medios materiales para que puedan atender debidamente, pero 6 meses después, un año después, la situación se normaliza y nuevamente vamos a tener una buena sanidad, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ha pasado con el tema de la red eléctrica. Cuando de repente vienen este volumen de demandas, de peticiones, el sistema tiene una regulación, y la regulación que tenía era una regulación sobre todo enfocada al exceso de oferta, no al exceso de demanda. Es decir, hay una regulación muy, muy, muy granular sobre cómo de fácil o difícil es acceder a un punto de evacuación, es decir, pues todos los generadores, todas las empresas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, etcétera, ¿no? Para poder acceder a hacer un proyecto y después evacuarlo a la red, ¿no? Que normalmente va a red de transporte, pues en esa evacuación hay una regulación muy minuciosa que determina cuándo en ciertos concursos, ¿no? Si va con prima, si va sin prima, quién accede, ¿no? A esos puntos de evacuación. Eso no ha pasado en el lado de la demanda, en el lado del consumo, porque el consumo en España ha sido decreciente desde hace ya bastantes años. Todavía hoy sigue siendo un consumo, probablemente a lo mejor no decreciente, pero estable. Es decir, no estamos consumiendo más en el año 25 o 26 de lo que consumíamos en el 23 o en el 22. Muchas veces va ligado obviamente a la actividad económica, pero también a ciertas iniciativas, ¿no? Ahora tenemos mucho el tema de la sostenibilidad, muy... Eficiencia energética, ¿no? Entonces, oye, yo si me pongo placas solares en mi casa, pues oye, es energía que dejo de consumir. Y si eso no lo hago yo, sino que lo hacen todos los españoles, y además tengo beneficios fiscales para hacerlo, y además tengo empresas que lo hacen, y además los focos normales los cambio por LED, y o sea, al final lo que estoy diciendo, los propios electrodomésticos van reduciendo el consumo. No hay nueva actividad económica que haya surgido desde el punto de vista de electrointensiva, como sí teníamos antes, ¿no? Pues yo que sé, altos hornos, ¿no? Pues muchos se han desmantelado, temas de, yo que sé, acereras, temas de, oye, pues cementeras. Vamos, la industria más gorda, industria pesada, consumía, eso es que ha ido desapareciendo. Entonces, al final, la demanda ha estado muy estable. Eso es lo que explica que seamos un país donde tengamos un exceso, producimos más energía de la que consumimos. Pero es que además, por el lado de la oferta, cada vez han surgido más proyectos, porque tenemos el PNIEC que establece pues una serie de acogimientos, ¿no? a incorporar nueva energía renovable, y tanto fotovoltaica como eólica, pues hay muchísimos proyectos que han ido saliendo a la luz y que produce cada vez más energía, ¿vale? Prueba de ello es que los precios, y lo podemos comparar con otros, obviamente hemos tenido el tema del gas, ¿no? Con la guerra de Ucrania y tal, pero la realidad es que si nos comparamos con cualquier otro país, además tenemos un componente altísimo, casi el 80% de nuestra energía renovable, además tenemos un coste muy, muy atractivo. Entonces, ¿por qué eso lleva a que hayas hecho dos comentarios? Uno, la red está saturada, cuando lo que estoy diciendo es justamente lo contrario, y lo segundo, que esto compite y deja viviendas sin electricidad, ¿vale? Que son como dos mantras que hay por ahí. Entonces, el primero es un tema de regulación. Cuando ha llegado todo este tipo de peticiones, la regulación no estaba preparado. Entonces, ha habido muchísimas peticiones que lo que han hecho es bloquear pedidos de potencia, como sabes, antes de los últimos reales decretos que han salido, un poco intentando pues atajar, ¿no? este problema. Cuando tú hacías una petición, un permiso de acceso y conexión
para tu casa, para tu empresa, etcétera, va por un orden de prelación. Sabes que al final tienes dos formas de pedir, o bien a distribución, a las compañías tradicionales, pues Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol, etcétera, que son distribuidoras. Puedes ir a transporte cuando tienes una cantidad grande, más de 50 megas, pues normalmente vas a red eléctrica directamente, que es como ir, en vez de ir a carretera nacional, pues vas a autopista, ¿no? A la hora de circular. Y después tienes la parte comercializadora, que es lo que todo el mundo confunde, ¿no? Que es básicamente quién es el que te hace la factura, ¿no? Quién le compra a la distribuidora y te vende. Por eso a veces la red de Iberdrola, de distribución, que a su vez toma, ¿no? Electricidad de la red de transporte, de red eléctrica, y de ahí están con el tema de los peajes, no peajes, etcétera, etcétera. La distribuidora al final, el que te lo vende dentro de un territorio de distribución Iberdrola, te lo vende pues Naturgy, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pues es porque la comercializadora es distinta a la distribuidora. La comercializadora es un mercado liberado, cualquier compañía, ¿no? Pues como han surgido compañías de todo un tipo en los últimos años, es un mercado liberado, cada uno puede hacerlo, entre comillas, estás de alta y puedes vender luz. Y en el caso de distribución es un mercado regulado, igual que el de transporte. Entonces, en un mercado regulado, antiguamente tú pedías potencia, esa potencia cuando te la asignan queda bloqueada y además se hacía sin límite de tiempo. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido un problema de exceso de demanda. Entonces, tú bloqueabas potencia y entonces es lo que la gente vio. Oye, si yo quiero hacer un data center y quiero hacer algún tipo de negocio, o de hidrógeno en su momento, oye, pues en esa cadena de valor puedo comprarme suelo, puedo bloquear potencia, puedo construir un data center que, como ya sabes, pues son activos muy, muy, muy caros, que cuestan muchos centenares de millones, y después viene el inquilino, que es el que opera, que encima se gasta muchas veces más de dinero para poder comprar los equipos. Entonces, dentro de esa cadena de valor, ¿cuál es lo más fácil? Pues oye, comprarme el suelo o bloquear la potencia. Lo que hago básicamente es bloqueo la potencia, y después lo que hago es cedo ese permiso al mejor postor. Entonces, eso ha provocado que ha habido muchísimas peticiones donde no había un proyecto detrás. Simplemente, desde el punto de vista especulativo, oye, yo lo que hago es bloqueo potencia, y eso ha provocado demandas tanto en distribución, nivel distribución como a nivel transporte, que tienen nuevamente un fin simplemente de dar el pase, ¿no? Lo que hago es básicamente bloqueo esa capacidad y después al mejor operador, postor, etcétera, pues básicamente le vendo eso. Eso era así hasta que el mercado, el legislador ha reaccionado. Y ha reaccionado nuevamente con un movimiento pendular, ¿no? Pues hemos pasado a que esto es libre, a no serlo, a tener que poner una serie de avales para poder limitar, ¿no? ese acceso en caso de que hagas una petición, y también a establecer límites temporales en la utilidad de la energía, que en este caso ahora mismo son 5 años. Es decir, cuando tú haces una petición en España y te asignan potencia, la potencia tiene una validez de 5 años desde que te dan el permiso de acceso a conexión. Con lo cual significa que, teniendo en cuenta que el data center te va a durar entre 2 y 3 años de construcción, pues significa que tienes, entre comillas, 2 años para poder movilizarlo, porque si no ya sabes que esa potencia se va a liberar. Entonces, el mercado, digamos, está intentando regularse para evitar estas situaciones, porque no puede ser que los datos te digan que tienes un exceso de generación y luego tiene la potencia parada. Y después tengas, básicamente, en los mapas de capacidad que han publicado las distribuidoras, pues básicamente no haya prácticamente nada disponible. Que no esté disponible no significa que vaya a ser utilizado, es simplemente que está bloqueado, claro. Y la regulación es la que tiene que actuar ahí para poder entrar en un mercado, como digo, muy, muy, muy establecido, con muchas normas, pues ver cómo se puede hacer, igual que hicieron con los problemas que había en su día cuando de repente pues aparecían 8 empresas pidiendo un punto de evacuación en una zona determinada en Extremadura, ¿no? Pues hay una regulación que determina por madurez del proyecto, por volumen de inversión, por, es decir, una serie de componentes determinan por qué uno se lo lleva, por el precio que puedan pagar, y puedan ofrecer en este caso, pues unos se los llevan y otros no. Pues aquí al final pasará lo mismo y eso, digamos, liberará mucha la capacidad que hay. La capacidad que hay, como digo, es un exceso. Es decir, podríamos tener una implantación aquí de 8 gigas, 10 gigas, es decir, casi la capacidad que hay en Europa la podemos meter solamente en España, y desde el punto de vista de generación versus consumo estaríamos en un mercado parejo. No, eso no significa no faltaría potencia. ¿Por qué ahora entran en conflicto? Porque como hay un sistema de regulación donde el primero que pide no es el primero que accede, pues entre comillas, como siempre un poco de ejemplo así gráfico, la caseta del perro, si yo pido una potencia para la caseta del perro y después tengo un proyecto industrial de generación de no sé cuánto de miles de viviendas o de puestos de trabajo, por la regulación que hay va primero la caseta del perro. Claro. No hay un sistema preferente para ciertos. Entonces pasa que algunos, pues oye, quiero hacer un desarrollo nuevo de una zona de residencial, etcétera. Y entonces parece que va primero el data center o el hidrógeno, lo que sea, antes que la vivienda. No es así, no tiene ningún tipo de sentido. Los consumos que tiene según PAU de desarrollo en una zona nueva expansión,
los consumos son muy limitados en comparación con lo que hace. O sea, hay que decir que al final no mueve la aguja el asignarle, y por supuesto la prioridad no es tener ChatGPT, es tener que la gente tenga una vivienda, y no puedes limitar eso por tener acceso, pero es más un tema, como digo, de regulación. Entonces ha habido muchos reales decretos que están saliendo, y lo que intentan es pues como dar un pendulazo para intentar acotar todas estas peticiones que hay, porque tenemos muchísima capacidad ahora mismo en el Estado bloqueada, sin tener proyectos concretos por detrás. Y bueno, hablando de más de los proyectos de Merlin a futuro, cuando terminéis, bueno, las 4 fases que tenéis actualmente pensadas, vais a tener data centers por valor de 7.000 millones de euros. Es una estimación, ¿no? Luego puede ser más, puede ser menos, pinta que más, ¿no? Por cómo está yendo el futuro, pinta más. Después de estas 4 fases, ¿estáis mirando para ir más allá? ¿Vais a seguir comprando suelo? ¿Vais a seguir desarrollando o ya veis un punto de madurez? Pues es una pregunta muy largo plazo, pero hay que ir poquito a poco. O sea, un poco para que los oyentes entiendan un poquito tu pregunta. Nosotros empezamos con esos 64 megas que tenemos ya en operación. Lanzamos el año 24 una operación de capital para hacer la segunda fase, que son otros 246 megas. Si lo ponemos en contexto, en el año 2018 el país que más tenía, creo que era Londres, la ciudad que más tenía, estaba en torno a 350 megas todo el país. O sea, el Reino Unido eran 350, 400 megas, y estamos hablando nosotros ahora mismo de 64 primera fase, 250 segunda fase, y pues oye, lo que anunciaremos ahora de mayor expansión. O sea, poco para entender, ¿no?, cómo el mercado ha cambiado, ¿no?, y cómo las dimensiones. Pero tenemos que verlo, como digo, en esa idea de decir, oye, no tenemos un mercado como de centros comerciales, ¿no? Pues cuando Roberto Balcani llegó a España y no había centros comerciales, y trajo un nuevo concepto y hizo la vaguada, hizo Gran Plaza, hizo todo este tipo. Entonces, claro, la gente decía, este tío está loco, esto no va a haber mercado, esto va a reventar el comercio local, no sé qué, etcétera, etcétera. Conviven perfectamente, no hemos tenido tampoco, España en particular, situaciones de mucha tensión, ¿no?, por un exceso de oferta. Pues esto es un poquito igual. Entonces, nosotros tenemos que seguir continuando en esa expansión en la medida en que veamos, primero, que el mercado, desde el punto de vista de hacer delivery de la capacidad, por temas de suelo, por temas de acceso a energía, por temas de costes de construcción y equipamiento, etcétera, pues como hablamos antes, sea rentable, ¿vale? Si, como digo, el exceso de codicia al final pues desbarata alguno de estos elementos, pues en algún momento tenemos que parar, un poco como pasó con la logística, ¿no? Ya hicimos una expansión muy grande, pero llegó un momento donde al final es que el valor principal ya no estaba ni en el contrato de alquiler, ni en el tipo de nave, sino que estaba en cuánto costaba comprar el suelo. Pues al final llega un momento donde tienes que parar, ¿no? Y salvo que tengas suelo comprado a buen precio, pues llega un momento donde la rentabilidad no te compensa. Entonces esperas un poquito, el mercado normalmente suele relajarse, ¿no?, en esas situaciones, y pues otra vez porque la demanda está ahí, ¿no? Pues aquí es un poquito igual. Es intentar acompañar este proceso, sabiendo que estamos, entre comillas, entre todos, construyendo una tipología de activos que hace 2 días no existía, ¿no? Y que por desgracia o por suerte, pues parece que va a estar aquí para toda la vida, porque no dejan de salir aplicaciones, ¿no?, y de nuevos sistemas que las empresas y que los usuarios demandamos diariamente, y que necesitan estos centros de computación para poder funcionar. Pero bueno, como hemos hablado antes, son mínimo unos 10 años. Es cierto que la vuestra fase 3, fase 4 es a más a largo plazo, de aquí a, creo que era 10 años, 15, pero claro, ya tenéis que empezar a mirar también lo que hay después. Y lo que hay después, con toda esta especulación que hemos dicho que hay de muchas empresas que bloquean, el suelo se está vendiendo a precio de oro, porque se ha visto el negocio, como se ve también en vivienda o se vio en la logística. O sea, junto con todo esto, vosotros veis un periodo porque ahora está de crecimiento, pero a lo mejor en 10, 15 años ya llega a su punto de madurez. Pues, y por ya supuesto, no el negocio inmobiliario es un negocio que por naturaleza es cíclico. Una cosa es que tengas una cierta estabilidad y que en ciertos activos sean más seguros, ¿no?, y tengas, oye, pues contratos a largo plazo, un tema de ubicación, un tema de infraestructura muy particular, pues como pasa en una oficina, ¿no? Al final, oye, el mercado, la renta puede estar más alta, puede estar más baja, pero siempre tienes una necesidad, ¿no?, de tener pues una oficina, una vivienda, un comercio. Podrás tener momentos mejores, momentos peores, el activo valdrá más, valdrá menos, pero estás en negocios donde parece que están muy unidos a la población y que no tienen pinta de que vayan a desaparecer. Si vemos un poco hacia atrás, pues hemos tenido centros comerciales, ¿no?, la desaparición de los centros comerciales con el online, hemos tenido el tema de las oficinas con el teletrabajo, etcétera. O sea, siempre tienes situaciones particulares que te alteran un poco, te exigen ser un poquito mejor, también de vez en cuando
entre comillas, no viene mal, ¿no? El tener competidores o situaciones que te obligan a esforzarte un poquito más, y los centros comerciales pues han cambiado mucho su mix, ¿no? De tipo de oferta, se han tenido que renovar para poder atraer a ese consumidor que a lo mejor pues era más reacio a salir de casa porque lo podía comprar todo por el móvil, pues ya poco a poco ese concepto de experiencia pues ha calado más. Lo mismo has tenido en oficinas, ¿no? Donde al final pues oye, la interacción de las personas hace que oye, pues tengas más beneficios económicos y las compañías sean un poquito más exitosas. Se ha probado pues oye, que la productividad que tiene en realidad la media de la gente, no digo que una persona trabajando desde casa sea menos productiva, pero a la larga claro, estando en el trabajo pasamos con más gente, efectivamente, ¿no? Con lo cual también no te conviertes en un mercenario simplemente porque te paguen €1 más, sino que tienes, oye, un cierto espíritu de empresa. Entonces, todos estos elementos que han movido el mercado, ¿no? Al final el mercado sigue aguantando, ¿no? Y sigue tal. Habrá zonas que subran más, menos, pero más o menos tal. Lo mismo ha pasado con la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, este es un activo que una vez que esté consolidado, pues también sufrirá sus ciclos. Y sus ciclos pueden venir, como digo, ahora mismo no hay previsión de que sea por un tema de falta de demanda, pero puede ser que a lo mejor los servicios que las empresas que dan esa demanda o el coste de la oferta sea tan alto que al final no te compensa. Es decir, tú al final ChatGPT y estos los utilizas porque son gratis, ¿no? O el WhatsApp, ¿no? Pero si te empiezan a cobrar y te cobran pues 1.000 pavos al año, ¿no? Por utilizar WhatsApp, pues a lo mejor la gente dice, oye, pues me voy a otro sistema o no utilizo, llamo por teléfono. Al final todo tiene un límite, ¿no? Entonces eso lo que hace básicamente es que eso, con ciclos económicos también que tenemos, pues provoque que el negocio inmobiliario, por definición, sea un negocio cíclico, ¿vale? Tendrás ciclos más pronunciados o menos pronunciados, como digo, dependiendo un poco de la tipología de activo, pero indudablemente son negocios cíclicos, ¿no? Ni la vivienda va a subir hasta el fin del mundo y más allá y no va a haber ningún momento donde baje, o al menos se mantenga, y entonces la percepción entre que tu sueldo sube pues sea que realmente la vivienda está bajando. Ni vas a tener lo mismo en centros de datos donde al final, oye, aquí todo el mundo puede pedir tal. Hay otra cosa también importante, que es que si no fuera por la limitación esta de acceso a potencia, no es tan importante como otra categoría de activos la ubicación. Al final, el mover una fibra no cuesta tanto dinero, los puntos de consumo normalmente te los dejan mover hasta 10 kilómetros, con lo cual el acceso no es tan importante, ¿no? Como puede ser a lo mejor en una oficina o una logística, ¿no? Tienes que tener buen acceso a vías principales. Aquí es un poquito, te comillas, está un poquito más igual. Entonces, el típico esto del suelo, ¿no? Que te pide mucho dinero, sabe que el de al lado, el de enfrente o el de 3 kilómetros más allá, le vale también al operador. Entonces, eso hace que, entre comillas, no se suban a la parra. Eso es, no se suban tanto a la parra en cuanto al precio. Sí lo es el tema del acceso a potencia. Ahora mismo, pues los puntos de acceso que hay, como digo, por esta petición masiva que hemos tenido, o sea, en volúmenes de peticiones hemos pedido más capacidad en distribución y en transporte, en peticiones, que la capacidad instalada en Estados Unidos el año pasado. Eso claramente te demuestra que nos hemos vuelto locos, básicamente. O sea, que todo el mundo ha pedido un poco en esa escasez, para ¿no? tenerlo ahí, guardarlo y en el futuro sube el precio, te lo vendo. Correcto. Esta regulación es la que va a limitar el hecho de que hayas establecido que si en 5 años no consumes de forma efectiva la potencia, automáticamente te vuela. Nada diferente, por cierto, de lo que ha hecho Estados Unidos en muchos de los estados, también para limitar este tipo de especulación y de bloqueo sobre la potencia, pues hace que eso pueda digamos, regularlo. Otra cosa que también mejorará en su momento será el hecho de que ahora mismo cuando tú lo obligas a distribución o a transporte a hacer inversiones, ¿no? para que te suministren esa capacidad, normalmente la inversión que ellos hacen después eso se repercute en la factura de la luz. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacen es que, oye, para ciertos consumidores electrointensivos, lo que hacen es que ellos pagan, te comes la fiesta, ¿no? Pagan lo que es el punto de conexión, con ello mejoran la red de transporte de distribución que beneficia al resto de gente, pero sin que suponga eso un coste adicional, porque el negocio es suficientemente lucrativo como para que pague parte de esa infraestructura, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que pueden ir mejorando y que pueden transformar que lo que aparentemente se presenta a veces como un problema, pues no lo sea tanto, ¿no? Y en lo que es el tema del consumo, creo que España, pues con la capacidad que tiene generación todavía por venir, pues es bueno que tenga alguna industria, ¿no? Que sea electrointensiva y que consuma la capacidad productiva, porque si no al final nos vamos a convertir simplemente en generadores y exportadores de energía para que otros desarrollen industria y economía, ¿no? Y tampoco eso creo que sea una buena decisión. Y con todo este boom, Europa, la Unión Europea ha decidido sacar el proyecto de las gigafactorías para competir, bueno, ser autosuficiente, ¿no? No depender ni de China ni de Estados Unidos.
¿Cómo veis, porque vosotros, Merlin, vais en una candidatura con Iberdrola y el gobierno portugués, si no recuerdo mal? Luego, por otra parte, va el gobierno con Telefónica, CS, Nvidia. ¿Cómo veis este proyecto? Porque, bueno, hace unos años, 5 años, si no recuerdo mal, salió la cloud de la Unión Europea, que fue un fiasco. No lo utiliza nadie, digamos que está ahí y está, y nadie la usa. ¿Cómo veis este proyecto de Gigafactorías? Entiendo que es una buena noticia para no depender de países terc- terciarios y que tengan la información, ¿no?, los ciudadanos europeos, pero sí es cierto que, por ejemplo, Nvidia es una empresa americana y va a ser la que va a poner los chips en el caso de que salga la candidatura del gobierno. Pues a ver, yo creo que es una buena iniciativa. Además, aquí en Economía Digital habéis puesto bastante foco en y además creo que lo habéis hecho con buen tino. Creo que como iniciativa está bien. Es decir, al final la Unión Europea, pues este tipo de medidas que lanza, un poco lo que hacen es un poco sacudir el árbol, ¿no? Al final despiertan un poquito a los distintos países, ¿no? De ese letargo, ¿no? De decir, oye, al final, nada, lo están haciendo los americanos algún día llegar aquí, pues vamos un poco a despertar a ver si podemos hacer nosotros esto. Pero tienes una serie de barreras de entrada por un lado, y después tienes otro tema que es el que una vez que tú tienes una idea, después tienes que implementarla en los distintos países que hay, que cada país además desde su padre y su madre, y cómo lo haces y cuánto tiempo tardas en hacerlo, ¿no? Entonces, limitaciones que tienes. Oye, si tú lo que tú quieres es crear de la nada Google, ¿no? O Amazon, o AWS, o Meta, o Microsoft, o CoreWeave, o uno de estos, pues al final, oye, tienes que tener una cierta infraestructura que si no la tienes, al final va a ser complicado que surja cualquier tipo de compañía. Segundo, te sacan mucho tiempo de ventaja, con lo cual al final tú tienes que ver, oye, en qué te quieres convertir. Y una de las cosas que hay es que si no hay infraestructura donde desarrollar esa capacidad, pues va a ser complicado que tengas ningún tipo de iniciativa, porque al final la supercompañía de inteligencia artificial que salga, si al final no encuentra ubicación donde poner su capacidad computacional, se va a ir a otro sitio. Se va a otro sitio bien porque no existe aquí, o bien por precio, si encima el producto que tienes que sale, que es muy escaso, al ser muy escaso el precio es muy alto y por tanto tampoco eres competitivo a la hora de poder hacer pues tus labores de computación y de entrenar tus modelos. Entonces, como iniciativa creo que es buena. La asignación de capital, dependiendo si lo que estás es fomentando la parte de infraestructura puramente, o si quieres además que los países o las compañías o los consorcios inviertan también en lo que son GPUs, pues ahí se te complica un poco más porque las cantidades varían. Es decir, al final, pues no es bueno decir que tienes 20 millones para hacer infraestructura propia, que es simplemente todo, salvo los servidores. Y en ese caso, pues con 20 millones pues te da para hacer 2 gigas, que es básicamente la capacidad que se absorbe en un trimestre o menos de un trimestre en Estados Unidos, por poner un poco en tal, con lo cual tampoco parece que sea excesivo. Pero si encima además te quieres gastar en servidores la misma cantidad, pues los 2 gigas se te acaban de convertir de repente en 500 megas, 300 megas, y entonces básicamente es totalmente anecdótico. Pero como idea está bien, porque al final lo que haces es, oye, despertar, pones un poco a competir a países y hacen que al menos se planteen una estrategia nacional que puede ser susceptible de tener ese award, ¿no?, de ser gigafactoría o no, pero al menos has despertado un poco el entusiasmo nacional, ¿no?, de cada uno de los países por ver, oye, qué estrategia tenemos como país en esto, y esto es una cosa que nos podemos acoger, no, podemos ayudar a alguna de las empresas que tenemos, no podemos. Como iniciativa está bien. Barreras de entrada. La primera, tienes 2 fabricantes tradicionales de GPUs, ¿no? Si lo que quieres hacer es dedicarte a temas de inteligencia artificial, donde sí parece que hay como hablamos antes, pues mucha demanda, necesitas tener acceso a servidores. Y no hay tiempo para que salga un fabricante europeo que se ponga a hacer servidores que compitan con compañías como Nvidia. Con lo cual, Nvidia es la única compañía, es una especie claro, que te puede proveer. Tienes otra opción y es irte a componentes chinos. Pero si es una decisión más geoestratégica o geopolítica de si quieres estar del lado de China o de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece que la decisión que se ha tomado aquí es, al menos a nivel europeo, pues ya cada país hace sus pinitos, pero a nivel europeo es, oye, Nvidia parece como el proveedor natural, ¿vale? Con lo cual, aunque sea empresa americana, al final pues lo hace ahí. Entonces, oye, ¿qué es más importante? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde está el dato físicamente? ¿Qué es más importante? El chip, donde se entrena. ¿Qué es más importante? ¿Quién da el servicio?
o qué más importante, el usuario final, ¿no? Entonces, yo creo que los dos puntos principales son, oye, es el usuario final. Tú quieres que tus bancos, tus entidades, tus multinacionales computen en territorio europeo, no lo hagan en el extranjero, por temas que estamos viendo de, oye, protección de datos y como digo, componente geoestratégico. Y por otro lado, que la infraestructura donde están almacenados esos datos, donde se computan esos datos, también sea nacional. Entre medio te quedan dos partes, ¿no? Uno, quién es el dueño de los servidores o el productor de los servidores, y el otro es quién los opera, ¿no? Y bueno, pues como todo, al final, oye, tú quieres que tu teléfono, ¿no? Que la persona, que el usuario que lo tenga aquí, en territorio europeo, y quieres que tu datos, si tuvieras que almacenar en algún sitio, estuviera aquí. ¿De dónde es el componente del teléfono en sí, ¿no? Si es marca uno o marca otro, o quién es el que te da el servicio de telefonía, no telefonía en el tema de contacto, pues al final podrás tener tu opinión, pero a lo mejor probablemente sea un poquito menos relevante. Entonces, eso es un poquito lo que la configuración que se está haciendo, pero por otro lado también, como digo, tampoco cuando han lanzado esta iniciativa, tampoco creo que tuviesen excesivamente claro, ¿no? Exactamente lo que querían, ¿vale? Primer punto. Segundo punto, depende también del cuánto tiempo tardas en sacarlo. Es decir, la iniciativa está muy bien y las cantidades son interesantes siempre y cuando tu time to market sea suficientemente rápido, porque si no lo es, el mercado no para, el mercado no está esperando. Entonces, lo que podría ser, oye, pues una iniciativa rápida donde puedas atraer grandes compañías que puedan entrar ahí, si te retrasas demasiado tiempo, al final cubrirás otros segmentos de mercado, cubrirás pues universidades, cubrirás temas de research, etcétera, que son también muy interesantes porque les das un acceso a mucha gente a capacidad de inteligencia artificial que a lo mejor pues no podrían costearse, con lo cual como iniciativa está bien, pero has perdido un poco el grip, ¿no? La fuerza de los grandes clientes iniciales que no pueden esperar demasiado tiempo, ¿no? Y al final, pues yo entiendo que no es una labor fácil porque tienes que hacer un concurso que tiene que ser válido para muchas de las entidades que hay y para muchos de los países que hay, cada uno con su regulación, ¿no? Entonces, oye, pues el documentar eso, ¿no? Y establecer algo que no impida que un país pueda participar por la tipología de país que es, pues es complicado. Y eso está llevando bastante tiempo por lo que estamos viendo, porque bueno, los tiempos se han ido retrasando de forma más cada vez mayor, y eso es un poco el miedo que nos da, ¿no? En nuestro caso particular hicimos una apuesta por una solución ibérica, tanto española como portuguesa. Desde el punto de vista técnico, que yo diría que computa más o menos el 50% de la resolución, creo que teníamos un posicionamiento, pues creo que diferencial, porque básicamente toda la capacidad está en construcción, lo cual implica que el time tenéis Arasur, que era lo que ibais a meter, que el time to market, con el time to market muy muy bueno, con lo cual pues eso nos da una ventaja competitiva, y además el tipo de activo que desarrollamos pues es un activo que técnicamente es susceptible de tener inteligencia artificial de toda la que hay ahora mismo en el mercado. Ahora mismo prácticamente no hay nadie que compute de una manera que nosotros no podamos albergar, con lo cual pues es un punto positivo. Pero pues también tienes un componente político, y es básicamente que cada país, cada región, cada tal, pues tiene sus preferencias, sus ideas, sus ubicaciones. Bueno, pues en eso básicamente nosotros no podemos competir ni desde un punto de vista ibérico, ni con Iberia dentro de un punto de vista europeo. Al final la Unión Europea también pues irá asignando, ¿no?, las ubicaciones o este tipo de gigafactorías también a aquellos países que considere que son más apropiados o que necesitan más ese tipo de inversión o ese empuje, y eso son decisiones políticas que van más allá de lo técnico. Nosotros podemos ofrecer, digamos, la mejor solución técnica, pero después ya hay muchos factores que afectan ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco en lo que estamos. Nosotros estamos intentando que esto pues pueda venir para España, y oye, si somos los candidatos que alberguemos la jefaturía, pues fantástico, y si no lo somos, pues oye, pues también fantástico en el hecho de que podamos atraer, ¿no?, un poco más ese ecosistema, que creo que es bueno. Esto es un negocio donde, como digo, como estamos creciendo desde el principio, no es tengo que estar yo solo, sino que tiene que haber más actores, porque si no hay más actores, los inquilinos también dudan, ¿no? Oye, ¿por qué voy a un país donde solamente hay unos tipos que solamente tienen el 100%, 90% de la cuota? O sea, que haya competición, el que haya distinto tipo de productos, el que haya más capacidad, es lo que hace también, pues que eso, como en los distintos mercados que comentábamos antes más tradicionales, pues haya un mercado más maduro, que es lo que atrae tanto inversión como financiación como cliente final. Claro, porque bueno, yo he ido siguiendo mucho este tema, pero a mí también desde el punto de vista, yo soy periodista, no estoy metido, tampoco conozco mucho, pero sí que me parece un poco como
como que van dando bandazos, porque de repente dicen, en diciembre vamos a sacar las resoluciones. Ahora a finales de febrero es cuando hay que presentar las candidaturas, se va a alargar hasta junio. Primero anunciaron a bombo y platillo que iban a ser financiaciones de 4.000 millones, bueno, 5.000 millones es el complejo en total. Luego ellos dan el 17%, que son 800 y pico millones. Luego el gobierno de cada país tiene que dar ese mismo 17%. Y luego el resto, que toca unos 3.000 y pico millones, son lo que ellos dan en financiación. Pero realmente luego se tiene que devolver, no es a fondo perdido, ¿no? Como quieren hacer, por ejemplo, la candidatura al gobierno cuando sale el ministro, Óscar, dice que eso es a fondo perdido, 4.000 millones, vamos a traer aquí una inversión de 4.000 millones, que no es a fondo perdido, no es como tal. Luego, quieren para 2027-2028 los centros de datos. A no ser que ya estén prácticamente construidos o en fase de construcción, es imposible. No hay, salvo Alemania, Francia, España e Italia, que son los que sí que han tenido un poco más, pero el resto de países, si empiezan a construir ahora, hasta el 2036 no vas a tener el centro de datos. Entonces, no sé, yo con mi perspectiva como periodista, yo lo veo como que quieren dar quieren dar un salto muy grande, pero es muy difícil darlo. Hay una barrera muy grande para poder dar el salto. No sé cómo lo ves tú de la perspectiva empresarial. Es exactamente así. O sea, al final le llamamos o le llaman gigafactorías cuando en realidad no estamos hablando de gigas. O sea, estamos hablando básicamente de megas, ¿no? En comparación con las factorías, ¿no? Que comentabas antes, ¿no? Más de supercomputación, ¿no? Pues como el centro de supercomputación que hay en Barcelona, pues ellos son activos de 15, 18, 20 megas a lo máximo, que barra Galicia, tal. O sea, al final son cantidades pues más pequeñitas, y después lo que creas es giga en comparación con el anterior. Entonces al final pues estás hablando a lo mejor de 150 o de 100 o de 200, que son cantidades donde ya en mercado americano se consideran incluso pequeñas, ¿no? Al final la gente lo que quiere son ubicaciones más grandes. Claro, tener cada vez que incrementas el volumen de tamaño que consideras que es objetivo dentro de cada uno de las regiones, tienes dos problemas. El primero es acceder a sitios donde tengas esa capacidad, el tiempo que tardas en construirlo, ese time to market que hablamos antes, y segundo, los fondos que vas a tener que aportar, ¿no? Para esa iniciativa, que cada vez son mayores. Entonces ahí, pues yo creo que han tardado un tiempecillo en ubicar, ¿dónde es más necesario poner esos fondos? Si lo es en la construcción, si es en la búsqueda de suelo, si es en tema de infraestructura eléctrica, si es un tema de las compras GPUs, si es un tema de servicio. Y ahí es un poco lo que han ido. Claro, esto regularlo no es fácil en una, digamos, economía como la que es como europea, donde como sabemos todos, pues básicamente somos especialistas muchas veces en la sobreregulación, ¿no? Entonces, el hacer un pliego que afecte o que pueda ser válido en todos los países no es nada fácil. Y después tienes la propia idiosincrasia que puede tener cada uno de los países, donde pues le interese además, en aras a esa oportunidad, pues dónde lo quieren ubicar. Y muchas veces el deseo de ubicación o político de ubicación no siempre casa con los tiempos y con la demanda y con las necesidades concretas, ¿no? Pues esto es un poco como muchas veces las subvenciones que hay, ¿no? Que a veces pues las asignan a ciertos proyectos, ¿no? Que ¿y esto por qué? ¿No? Porque quiero revitalizar la zona y tal, que no tiene nada, entonces vamos a poner ahí una industria. A ver, si lleva 35 años sin industria, pues a lo mejor tendrá otras ventajas, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que hay, ¿no? Y después, pues ya cada país además tiene, pues sus distintos gobiernos, sus distintos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, que a veces pues ponen algún tipo de traba. Eso es lo que yo creo que ha ido dificultando, ¿no? El cómo haces un pliego que sea suficientemente tal. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues a base de entrevistarse, de hacer análisis de distintas propuestas con respecto a las candidaturas iniciales que se lanzaron el año pasado. Entonces, bueno, pues con eso han ido un poco aprendiendo, ¿no? De, qué es realmente dónde está el mercado, qué es hacia dónde nos debemos dirigir, cuál es la mejor estructura. Y bueno, cuando salga el pliego, pues veremos si lo que han generado es algo que es interesante, no para nosotros tanto. Nosotros al final no dejamos de ser proveedores de simplemente el inmobiliario, ¿no? Lo que es el edificio, con unas capacidades técnicas concretas para que clientes futuros compren a NVIDIA y pongan los equipamientos, puedan funcionar, los puedan operar, vean clientes finales. Es decir, toda esa cadena siguiente nosotros ahí no entramos. Nosotros somos, digamos, simplemente los que facilitamos
ese time to market rápido para que se pueda operar, pero todo lo que es la cadena de valor hacia abajo, hacia el cliente final, eso ya es un tema que depende de cada usuario. Entonces, bueno, yo creo que con eso, con este cóctel, ¿no?, de información, pues sacarán un pliego y ahí veremos, y sobre todo lo que esperamos es que pues que no se retrasen mucho más, simplemente para que el impacto pues pueda ser lo más beneficioso para el país, que tenga sea beneficiario de estas gigafactorías. No, porque, bueno, por poner un poco en perspectiva a los oyentes, se presentaron 78 candidaturas, creo, si no recuerdo mal. Bueno, 70 y muchas candidaturas. De muchos países. La Unión Europea dijo, por favor, negociad entre los países, presenten una gran candidatura para que la gigafactoría, ¿no?, lo llaman, consigáis acabéis siendo los que se ven en la resolución. Hay muchos países como Francia, Italia, Alemania que se han puesto de acuerdo y han hecho una candidatura nacional. En el caso de España me consta que se ha intentado de todas las formas por la parte de Merlin y Iberdrola. No ha acabado saliendo. Os habéis unido con el gobierno portugués para sí hacer una candidatura ibérica real y que no sea solo del gobierno de España con las empresas que tiene participación la SEPI. Vuestra candidatura incluye el centro de datos que estáis preparando en Lisboa, alguno en Arasur y demás, pero claro, el gobierno, no te quiero poner tampoco aquí en un aprieto con la candidatura del gobierno, pero en comparación con la vuestra, en técnica también parece que van dando los mismos bandazos que va dando la Unión Europea. En Móra la Nova no puedo construir porque han aparecido unos restos arqueológicos, ahora lo muevo a Madrid y digo que es que porque necesito por hacer un plan de España, no solo un plan catalán allí para revitalizar la zona. Alquilan a Iron Mountain, un centro de datos que tienen en San Fernando. En principio, según yo tengo entendido, es un poco para hacer una jugada, ¿no? Decir, tengo este centro de datos y demás, pero, o sea, como vosotros sois la candidatura ibérica realmente que tenéis el centro de datos para darlo. Es decir, mira, Unión Europea, yo te pongo estos 3-4 centros de datos que tengo, ya tengo la capacidad. Yo no tengo que esperar 10-12 años a tener el centro de datos preparado. O sea, realmente sí que tenéis más proyección a poder optar a tener ese centro. Sí, porque he dado cuenta que Francia y Alemania lo van a tener 100% seguro. Eso está... O sea, competimos con Italia, con los países nórdicos, que también tienen mucho poder, y con los Balcanes, que también es otra entrada desde China. Entonces, España está compitiendo contra 3 países que son... Bueno, contra 3 regiones, que es 4 regiones que son muy potentes. Así es, como decía antes, hay una parte que es técnica, una parte que es política. Nosotros lo que sí queremos, al final nosotros, los proyectos que tenemos no se crearon para una gigafactoría. Es decir, nosotros no dependemos de que tengamos de que salga o no. De que salga o no salga. O sea, nuestro proyecto ya nuestro proyecto ya lo tenemos. Ya sabes que estamos construyendo, estamos comercializando, con lo cual nosotros no necesitamos. Oye, que si llegase la gigafactoría sería bueno porque a nosotros nos acelera un poquito más, si cabe, el tema de la comercialización, por un lado, y sobre todo ayudamos a poder crear ese ecosistema, que parece una tontería, pero el hecho de que, entre comillas, tengas una gigafactoría hace que mucha gente a la hora de implementarse, que contacte vía Unión Europea o vía las distintas oficinas que hay, ¿no?, de representación comercial que tiene la Unión por el mundo, pues cuando viene una compañía de Australia y dice, quiero implementar aquí en Europa, pues parece que, entre comillas, la puerta de entrada es, oye, vete aquí a esta gigafactoría. Hoy tengo una universidad que hace, vete aquí a la gigafactoría. Al final, eso crea un polo de atracción que, como decía yo antes, es bueno el que haya más competidores, el que haya una mejor oferta, porque eso atrae talento, atrae empresas que se puedan implantar, atrae a fabricantes de equipamientos, de servicios, etcétera, que va todo unido dentro de este tipo de activos, ¿no? O sea, no pensemos que esto es un cajón donde metes unas máquinas y no viene nadie, sino que al final pues hay un equipamiento muy costoso que tiene además unos tiempos de reacción en cuanto a mantenimiento, en cuanto a servicio, en cuanto a cambio muy inmediato. Entonces, el crear este tipo de hubs, este tipo de soluciones más globales provoca una atracción de talento, porque vienen muchos ingenieros, mucha gente preparada, servicios de todos los tipos, seguridad, limpieza, mecánicos, etc. Todo ese tipo de atracción es buena para el país. Entonces, a nosotros creemos que es bueno el que venga esta factoría a España y al Península Ibérica,
Y por eso básicamente fue nuestra apuesta, o sea, fue decir, oye, nosotros venimos aquí a ayudar en un plan que ya tenemos definido, donde no necesitamos el capital, donde lo que queremos simplemente es acelerar esta absorción de capacidad de computación para inteligencia artificial. Oye, y esto es una forma de un poco un acicate para poder incluso poner más atención desde el punto de vista nacional a una industria que, como decía antes, tenemos el cable, tenemos la luz, tenemos suelo, ¿por qué no sacar provecho de ello y no simplemente ser un receptor, ¿no? Y saludamos al turista dato y le dejamos pasar al resto de Europa? Pues oye, tener una relevancia como región, y nuestro objetivo básicamente en este aspecto es ayudar. Si alguno de las soluciones que hay pues parece que desde otro punto de vista el que sea pues consideran que es mejor para la candidatura o mejor para el país o mejor para ciertas zonas, etcétera, pues eso no nos cabe a nosotros. Nuestra función básicamente es ayudar. Entonces no queremos ni impedir, ni bloquear, ni en absoluto. Por eso, razón por la cual, oye, pues hemos presentado esto a ambos países, y uno pues decide proceder adelante y el otro con nosotros, y el otro no, o ninguno de los dos, o los dos, pues entendemos que será algo que será para el bien, ¿no?, de la candidatura. Pero como digo, nuestro plan A no es este. O sea, que al final esto es una cosa que ha sobrevenido. Obviamente lo hemos tenido que hacer público porque no podemos candidatarnos a alguien como compañía cotizada sin mostrar nuestras cartas. Esto es una cosa que a veces hay gente que te dice, oye, joder, pues contáis mucha información, pero es que claro, yo no puedo estar delante de un cliente contando mis planes de inversión o mis planes de crecimiento cuando el mercado no lo conoce, porque como tenga algún tipo, ¿no?, de filtración ahí, pues estoy anunciando cosas que no... a alguien que el hecho también de hacerlo público reconfirma que hay un interés real, ¿no?, en tomar una participación en alguna de las iniciativas o de clientes, o bien, por ejemplo, en este caso de esta iniciativa europea. Entonces, como digo, estamos un poco para ayudar. La capacidad está ahí. Obviamente, como decía antes, el time to market es importante porque cuanto más se va retrasando, pues más siguen llegando clientes, sigue habiendo demanda, con lo cual pues irás básicamente llenando, y entonces si te llaman dentro de año y medio y te dicen, oye, aquella capacidad que me ofreciste, joder, esto ¿por qué no la tomamos? Pues ya entre comillas ya está ocupada. Ese es un poco el problema que tenemos en esa pérdida de tiempo, ¿no? Pero como digo, nosotros no estamos para bloquear ninguna acción. Oye, pues si el gobierno pues tiene otras ubicaciones o otro tipo de estrategia y creen que eso es bueno para la candidatura, pues oye, adelante. Y como digo, que lo lleve otro operador o que tenga esa guarda otra compañía, creo que será bueno también para el sector, ¿no? Porque al final, como digo, o sea, una compañía, salvo que tengas capacidad infinita, ¿no?, de crecimiento, muchas veces cuando atraes a un operador y la zona se le convierte en elegible, por ejemplo de Aragón, ¿no?, tienes a AWS ha llegado, ellos lo hacen, es un poco Juan Palomo, que pues ellos hacen su propia capacidad, pero no han puesto todo en un sitio, sino que básicamente cogen distintas ubicaciones, ¿no?, para tener una redundancia entre ubicaciones. Pues lo mismo va a pasar si de repente mañana quieren tener otra capacidad allí y no encuentran el sitio, no encuentran tal, el time to market no es el adecuado y hay un tercero que sí que lo tiene, pues probablemente cojan la capacidad del tercero. O sea que al final no es como un edificio de oficinas, ¿no?, de que si me llevo la sede de no sé cuánto, pues ya automáticamente la competencia la he dejado sin la sede, porque tampoco va a tener 7 sedes dentro de un país. Aquí la capacidad es un poco como la logística, ¿no? Dependiendo del tipo de pedido, tipo de cliente, etcétera, pues básicamente puedes tener DHL 7 naves en la misma ciudad. Aquí es un poquito igual, no pasa en centros comerciales, no pasa en oficinas, no suele pasar en casas, ¿no? La gente tampoco tiene 8 pisos en un sitio, pero en este tipo de productos sí que está. Entonces, lo importante es que haya esa capacidad. Si el cliente viene y ve que en esa región va a hacer 3 centros de datos y jamás va a poder crecer nada más, porque no hay posibilidad de generar nueva capacidad, pues probablemente no sea una ubicación adecuada para ellos. O sea que, vamos, como digo, nosotros estamos a la iniciativa un poco el objetivo era ayudar en poner desde el punto de vista técnico la mejor capacidad, pero no está en nuestra mano. Hay un componente político, igual que lo hay en España y lo hay en Portugal, también lo va a haber en la Unión Europea a la hora, ¿no?, de buscar qué ubicación o qué proyecto es más importante, ¿no?, para el país, para el gobierno. Eso es. Y no solamente es un tema de inteligencia artificial, también tienes, oye, pues otro tipo de reguladores bancarios, de los organismos de medicamento, del tema de la pesca, o sea, que al final hay muchas cartas donde al final pues lo que Europa intenta es, ¿no?, un poco distribuir, ¿no?, es que todo el mundo, entre comillas, participe en el proyecto europeo. Y muchas veces ese componente nosotros no lo controlamos. Razón por la cual también pues lo que hacemos simplemente es seguir comercializando, y hasta que no tengamos un compromiso claro en alguno de lo que hemos ofrecido, pues nosotros tenemos que seguir nuestro curso. Somos una compañía cotizada, tenemos accionistas que han hecho una inversión y que han puesto su capital aquí a funcionar, y no podemos estar parados simplemente por una regulación que pueda venir o no y que nos pueda ser satisfactoria o no. Y ya para terminar el podcast, una pregunta que me gusta hacer siempre a los invitados,
¿qué deseo tienes para este 2026 o más a largo plazo? Bueno, pues desde el punto de vista obviamente profesional, pues yo creo que tenemos retos por un lado y tenemos mucho trabajo que ejecutar. Al final, esto de estar en una compañía cotizada, tú haces un anuncio, ¿no? Anuncias un proyecto y la gente absorbe el mensaje y a los 3 meses ya considera que ya se ha olvidado. O sea, ya el proyecto ya sigue su curso, pero el día a día continúa. Entonces hay mucho que ejecutar. Tenemos esta fase 2, ¿no? Ahora hablamos del tema de fase 3 y tal. Joder, fase 3, joder, estoy con construcción de fase 2. Entonces, ¿no? Hay mucho trabajo. Entonces, oye, pues el poder seguir con esta ejecución que estamos haciendo creo que está yendo por buen camino, ¿no? Sobre todo en los tiempos, ¿no? El no defraudar en los tiempos de generación de esa capacidad. Y después, como creo que todo el mundo, esto ya es un tema casi más global, ¿no? Pues una cierta estabilidad política, ¿no? Al final el tener vaivenes generalizados, ¿no? Que no hay incertidumbre. Esa incertidumbre, efectivamente, muchas veces que es política. Aquí no es que tengamos, nosotros como compañía tengamos una ultra relación con administraciones públicas, pero bueno, el tema de centros de datos, el tema de acceso a potencia, el tema de ciertas planificaciones, el tema de los permisos, a veces tontos, simplemente una conexión de un cable, pues a lo mejor te tiras un año en simplemente tener los permisos para hacer una zanja. Entonces, todo ese tipo de cosas al final necesitamos tener una cierta estabilidad. Como agilización de trámites, ¿no? Correcto. Legal, que muchas veces por el hecho de que somos un país que tenemos 3 capas, ¿no? Lo municipal, autonómica y nacional, central, pues muchas veces interaccionan esas 3 administraciones. Oye, pues el hecho de poder tener una estabilidad desde el punto de vista político por un lado y por otro lado regulatorio, que hay una regulación que establezca bien las cartas de funcionamiento, creo que eso sería un poco la lista de deseos. Y en el plano más un poco de Merlín, pues el centrarnos en ejecutar lo que tenemos ahora mismo entre manos, que es mucha cosa, son capacidades muy grandes. La gente, como siempre hablamos, habla de megas como si fueran lechugas, pero estos despliegues de equipamiento son despliegues muy muy grandes que se hacen, porque cada equipamiento pesa muchísimo, son equipamientos muy grandes, el traslado, la puesta en marcha. Entonces hay que tener, el hacer una ejecución ejemplar, pues creo que es algo que nos vendrá muy bien, así que ese es un poco el deseo que tengo para este año. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por venir. Creo que ha sido una conversación muy, muy buena y donde hemos sacado muchas cosas. Y a los oyentes nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias.